Buenas noches compañeros, el día de hoy voy a continuar con el video anterior donde quedamos como tal en el proceso correspondiente a la generación de backups y donde nos surgió y nos presentó un error, el cual pues por debido pues al tamaño del video que ya estaba bastante largo, pues decidí no continuar y continuar en este video. Como siempre, Y como siempre lo he dicho, la idea y el objetivo de estos laboratorios es aprender eh, y mostrarles que realmente la práctica es el maestro. Normalmente en la documentación que se muestra en las diferentes herramientas, siempre se nos genera un paso a paso perfecto, pero muchas veces estos paso a pasos no implican la combinación de diferentes herramientas. En el caso del video anterior donde se nos generó un error, si nosotros vamos a la documentación correspondiente a Mongo, pues ahí básicamente no nos indica cuál es la solución. En el video anterior habíamos visto dos metodologías de backup, uno que era el Mongo Export, donde se nos genera un documento tipo JSON de la colección a la cual se le genera el backup, y un backup en frío, la cual básicamente es copiar y pegar todo el archivo data como tal de la base de datos. Hay otras opciones y otras metodologías que básicamente lo que me indica es que en caso de que nosotros tengamos eh, todo el sistema de información y en este caso el replica set en instancias virtualizadas, una metodología súper sencilla es tomar un snapshot de cada uno de los miembros de ese replica set. Creo que es la manera más sencilla de hacer una restauración en un tiempo indicado. Sacar un snapshot o una instantánea de esa virtual o en caso de que trabajemos con un EBS en AWS, pues sacar el snapshot del disco duro donde está como tal alojada la data. En este caso no estamos trabajando no voy a mostrar esa metodología, sin embargo no quiere decir que no sea posible hacerlo. Como estoy trabajando con un VMware, pues fácilmente lo que yo puedo hacer acá en este caso del VMware Workstation, simplemente lo que le puedo decir es tomar un snapshot o en caso de que yo quiera hacerla revertir como tal a un estado anterior, le puedo decir vuelva a este estado o vuelva a este estado o vuelva a este estado. Básicamente lo que va a hacer el VMware es volver a la configuración anterior en el momento en que se realizó como tal ese snapshot. Digamos, esta es una de las metodologías que recomienda como tal Mongo. ¿Sí? Tomar una instantánea en un momento determinado. Obviamente si tengo un réplica set con 3 servidores, la idea es tomar el snapshot de todos los miembros de ese réplica set para que esa restauración sea como tal, sea una restauración íntegra. En este caso voy a seguir con la segunda opción y es en caso de que yo no quiera trabajar con snapshot sobre las virtuales y quiero hacer una copia en frío como tal de la data. En este caso, para hacer este tipo de operaciones, como les indicaba, puedo hacer una copia o utilizar herramientas como RSIM para mover la data a otro servidor con la capacidad para almacenar toda la información. ¿Sí? O puede ser el mismo servidor, que es el ejemplo que vamos a hacer en este momento. Otra opción es el MongoDoom. MongoDoom básicamente es muy parecido al Mongo Export. La única diferencia es que en vez de generarme un texto plano en formato JSON, este MongoDoom me genera un formato en tipo BSON y es básicamente ya no es un texto plano en tipo JSON, sino es un binario. Tanto Mongo Export, como lo explicaba en el video anterior, y MongoDoom no son recomendados, y acá lo dice muy claro, que no es ideal este tipo de backups cuando las bases de datos son muy grandes. ¿Por qué no es recomendable? Porque básicamente se nos puede demorar
muchísimo tiempo. Diferente a si yo hago un backup haciendo como tal una copia directa de la base de datos o de la data, o hacer un snapshot. O sea, esto nos va a demorar muchísimo tiempo. Entonces esto es recomendable para sistemas operativos, para bases de datos que realmente tengan poca data, o sea, sean bases de datos pequeñas. Y cuando me refiero a bases de datos pequeñas, bases de datos de 5 o 10 gigas. Ya para bases de datos de más de 100 gigas es recomendable optar por las otras opciones. Entonces, para este laboratorio vamos a trabajar con el backup en frío, donde vamos a aplicar el comando cp para realizar como tal la copia de los ficheros, y voy obviamente a volver a recrear el error anterior. Entonces primero lo que necesito saber, netstat-ntlp, saber si nuestra base de datos está arriba. Listo. Lo primero que voy a hacer es ingresar datos. Entro a mi consola en RoboMongo, le digo cuántos registros tengo. Tengo 1005 registros. Si quiero agregar más registros, pues simplemente acá lo que hago es agregar más registros. Listo. Entonces ahí agregué mis registros y vuelvo a hacer el conteo. Ya debo tener 2007 registros. Acá vamos a hacer lo siguiente. La recomendación cuando yo hago la copia en frío, ¿sí? Esto me indica de que tengo que detener las operaciones de escritura de los servicios de Mongo para poder empezar a hacer la copia de esos ficheros. Entonces, ¿para qué es necesario detener? Para evitar una copia corrupta y que se me lleguen a perder, por ejemplo, datos que en ese momento estén llegando y que se estén escribiendo como tal en la base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es detener todas las instancias que hacen parte de réplica set. Para esto, lo primero que hago es, acá tengo, incluyendo el árbitro obviamente, tengo principal, secundaria, árbitro. Entonces, para la primaria, service mongodb stop. Y para las demás, ok, obviamente como eso lo tengo con permisos de root, service mongodb stop. Listo. Y para los otros procesos, como obviamente no los tengo a través del systemd, sino a través de el comando nohab, lo que voy a hacer es eliminar o matar esos procesos. Entonces, para esto simplemente netstat-ntlp y voy a decirle kill, y el process ID sería este 26354. 26354. Listo. El otro process ID es 26318. 26318. Listo. Si yo vuelvo y valido qué puertos están activos, esto me indica de que en este instante ya todas las instancias de Mongo están abajo. En este momento, como ya paré todas las operaciones de escritura y lectura, obviamente, lo que tengo que hacer es empezar a copiar los ficheros, ¿sí? Como tal de cada una de las instancias. La idea es hacerlo en las tres. Si tengo 4 instancias, pues obviamente las 4. ¿Para qué? Para, pues obviamente cuando yo suba las instancias, todas se suban como en un instante del tiempo que estén acordes, ¿sí? Entonces, para eso, pues de acuerdo al laboratorio anterior, todo quedó en barlib. Entonces, la instancia 1 quedó en la carpeta MongoDB, en la instancia 2 MongoDB2, instancia 3 MongoDB3. Vamos a copiar MongoDB,
Entonces voy a colocar raya 1, cp. Y obviamente esto tiene que ser recursivo porque esto tiene directorios y subcarpetas dentro de ese de MongoDB, dentro de ese directorio. Listo. Listo, que haya quedado. Y quedó absolutamente todo listado. Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda instancia y le digo que todo se copie en MongoDB raya al piso 2, todo lo que está en MongoDB 2. Y lo mismo para la última instancia, MongoDB 3. Listo. Si yo valido nuevamente, ya me quedaron estos 3 ficheros que van a ser mi backup. Esto lo estoy dejando obviamente para este laboratorio en el mismo servidor, pero como les indicaba y como indicaba la documentación, puedo dejarlo en otro servidor, ¿sí? Utilizando obviamente el comando cp o rc. Paso seguido, vamos a eliminar, obviamente voy a iniciar nuevamente las instancias service mongo db start status, el inicio, y para no tener que copiar nuevamente todos los comandos, simplemente lo que voy a hacer es copiar. Y listo. Ok, entonces ya ahí están nuestras instancias. Si yo vuelvo rs.config, listo. Entonces ya está en primaria. Listo. Entonces ahora qué voy a hacer, vamos a reconectarnos acá, voy a decir conf y vamos a hacer, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de que voy a eliminar todos los datos. Voy a decirle acá que delete o que me remueva todos los documentos de esa colección, de esa base de datos. Listo, entonces en este momento supongamos de que la persona encargada de administrar la base de datos eliminó todos los datos por accidente, hubo un error y necesito restaurar los datos, ¿sí? Entonces acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a restaurar los ficheros a partir del backup que acabamos de generar. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Es prácticamente tomar todo lo que está acá y reemplazarlo con esta carpeta. Acá hay algo importante y es que nos toca saber, en el caso como el servicio inicial de Mongo, el que inició con service, MongoDB, start, stop, él se inició con el usuario, con este usuario y con este grupo. La idea es que cuando yo copie nuevamente esa carpeta, todos sus ficheros queden dentro de ese mismo usuario y dentro de ese mismo grupo. ¿Sí? Si no, nos va a generar el error. ¿Sí? Todo esto está usuario y grupo Mongo. Me va a generar el siguiente error y fue el que se me presentó el video anterior. Entonces lo primero que yo hice el video anterior fue decirle rm-rf mongodb, mongodb2 y mongodb3. Eliminé todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? MongoDB1 y este le voy a decir que MongoDB. MongoDB2. Raya al piso 2. Ok.
otra cosa importante para hacer como tal la restauración del backup. Al igual que cuando generamos el backup, tenemos que detener todas las instancias. Entonces acá, pues obviamente como yo eliminé las carpetas, el servidor mató como tal los procesos. Pero obviamente ese es el paso. Cuando voy a generar el backup, bajo las instancias. Cuando voy a restaurar, igual tengo que bajar las instancias. Entonces, miremos cómo estamos acá. Listo, ya tengo MongoDB 2 y finalmente MongoDB 3. MongoDB 3, listo. Acá ya no me da error porque ya... ¿Qué pasa? Si nos damos cuenta, el error de la última vez, service, se da por lo siguiente. MongoDB start. Él inicia, pero en el momento en que yo le digo status, me va a decir que hay un error. Y este error básicamente es porque cuando se instaló ese servicio de Mongo, él me generó un usuario y un grupo. ¿Sí? Era el que yo les indicaba acá. Usuario MongoDB, grupo MongoDB. Y en ese instante esta carpeta está como usuario propietario root y grupo root. Entonces obviamente en el momento en que yo inicialice el servicio, él me va a decir que hay un error. Para esto solamente tengo que correr dos comandos. Uno que me lo asocie como tal a ese grupo y otro que me lo asocie como tal a ese propietario que es MongoDB. Y para eso simplemente tengo que correr dos comanditos que los tengo acá. Entonces, el primero, chown, que es ch propietario, le voy a decir -r para que sea recursivo y me tome todos los directorios y subdirectorios que están en esa carpeta, y le voy a decir MongoDB. Ok, qué pena. Y acá le digo MongoDB. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si yo vuelvo a listar, él me va a decir que automáticamente el usuario propietario es MongoDB. Ahora tengo que hacer básicamente lo mismo con el grupo. Pero para esto no es chowned, ¿sí? Owner es propietario. GPR, chgroup, -r para que sea recursivo y obviamente MongoDB es el grupo. Listo. Si yo vuelvo a listar, entonces ya me va a decir que tanto el usuario como el propietario es MongoDB. El usuario propietario del grupo. Y si yo listo obviamente todos los directorios y ficheros que están dentro de ese directorio, él automáticamente me tomó en cada fichero y cada subdirectorio y cada directorio que corresponde, que están dentro de ese, me tomaron como tal esa configuración. Si yo vuelvo service MongoDB start, ya en teoría me tendría que haber iniciado el proceso. Si yo reviso el puerto, automáticamente ya me indica que el puerto subió sin problemas. Entonces ese fue el error del video pasado. No cambiamos el usuario propietario ni el grupo de la carpeta MongoDB donde tenía como tal una de las instancias, y por eso no pudimos continuar, y obviamente por el tema del tiempo. Paso seguido, pues obviamente subir las otras instancias. Esto es para el tema de... No quiero copiar, sino solamente quiero pegar los comandos, pues ya los tengo ahí. Listo. Ok. Listo. rs.config. Esto se demora obviamente unos segunditos mientras las otras bases de datos suben.
Y listo, mira, como nos dimos cuenta, apenas las otras bases de datos iniciaron, se hizo como tal el chequeo de salud de tanto de las primarias, la secundaria del árbitro, automáticamente el árbitro nos promovió a primaria, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volverme a conectar ¿y cuál es el resultado? Que tengo nuevamente los datos, 2007 datos. Esa es la segunda forma en cómo se hace un backup. La tercera forma es con el MongoDB, básicamente es lo mismo que el MongoExport, solamente la diferencia es que él me genera un fichero en binario, es un binario. Otra cosa que quiero mostrarles en este video es cómo hacemos nosotros o cómo se hace para, por ejemplo, generar un reporte, un informe sencillo, pues debido a que pues, es del conocimiento y como lo he venido explicando, esto viene en un formato JSON, ¿sí? Y pues obviamente no siempre es muy entendible de que en caso de que soliciten un informe se pase esto en este formato, ¿sí? Normalmente un formato muy trabajado es el formato CSV, ¿sí? Donde es un formato que va separado ya sea por coma o punto y coma. Y de esta manera pues es fácil poderlo, por ejemplo, subir a un Excel y poder trabajarlo en una hoja de cálculo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es de una manera muy sencilla. Entonces, para eso simplemente acá tengo unos ejemplos de cómo se hace. Simplemente lo que uno tiene que hacer es ingresar a la terminal. En este caso, pues obviamente no le estoy colocando credenciales porque están deshabilitadas. Entonces es MongoExport, el host, en este caso pues localhost, el nombre de la base de datos, el nombre de la colección que quiero, sobre la cual quiero sacar el reporte, el formato. Este CSV es para versiones anteriores, para versiones actuales se coloca type CSV. El nombre del fichero de salida y estos son los campos que yo quiero sacar, ¿sí? Entonces en este caso, para este ejemplo, por ejemplo, el primer ejemplo que voy a colocar es que voy a usar base de datos, base local 1, colección base local 1 que se llama igual. Tipo CSV, el fichero se va a llamar txt y quiero los campos ítem 0, ítem 1, ítem 4. Acá vamos subiendo como tal el grado de complejidad cada vez que voy generando un reporte. Y ya les voy a explicar por qué. Pero primero vamos a hacer este ejemplo. Ok. Entonces, lo primero, copiamos, pegamos y listo. Ahí se me exportaron. Este reporte básicamente que lo que hace, me indica que me exporte absolutamente todos los documentos de esa colección sin ningún filtro y solamente me traiga ítem 0, ítem 1, ítem 4. Si yo reviso acá, él automáticamente me generó un fichero text.csv. Realmente voy a ir a otro lado para que me quede un poquito, no me quede acá, Juan. Entonces voy a colocar acá backup, listo. Entonces sobre esto voy a colocar nuevamente el ejemplo, voy a mostrar, listo. Si yo le digo un tail -f voy a mostrar las últimas 30 líneas de este fichero, él me muestra absolutamente los datos.
de los campos que le indico. ¿Sí? Ahora, entonces, este reporte me trae todo, porque ahí no le estoy colocando filtros, no le estoy diciendo nada. Y solamente le estoy diciendo que me traiga estos campos como tal de esa colección. Voy a ir aumentándole un poquito el grado de complejidad. Ahora, voy a decirle prácticamente lo mismo, pero ahora le voy a decir que me traiga los mismos datos, pero le voy a agregar una consulta. Entonces, quiero que me traiga para la consulta, lo que le hago es menos query, y esto que viene entre comillas simples es lo mismo que si yo hiciera esto. Entonces, ejemplo, voy a traerme esto, Object ID. Voy a traerme este. Es como si yo colocara dentro, cuando le hago el find, le digo dentro del find, obviamente va como tal el filtro que yo quiero aplicar. Entonces acá puede ser por cualquier objeto. ¿Sí? Entonces como yo le estoy diciendo que me busque por la propiedad ID, y estos son tipo Object ID, y le estoy colocando el dato, él me retorna un solo documento. Ahora vamos a hacer el ejemplo. Acá el Object ID que yo quiero retornar tiene este valor. ¿Sí? Entonces dentro del paréntesis, dentro de las comillas simples, va todo lo que va acá dentro de las llaves del find. ¿Sí? Entonces, haga de cuenta de que esto es el find y estas son las llavecitas, y dentro de esas llavecitas genero la consulta. El resultado acá tiene que ser un solo registro, que es el mismo que yo mostré en la consulta anterior. Entonces acá que me dice que exportó un solo registro. Si yo le digo cat text1, él obviamente me va a traer solamente los datos de un solo registro y obviamente los campos que le indico, ítem 0, ítem 1 y ítem 4. Entonces eso es un poquito más complejo. Acá vamos a ir agregando el grado de complejidad. Ahora, bueno, este básicamente es lo mismo. Acá ya no es por el Object ID, sino por una propiedad distinta, un campo diferente. Vamos a colocarle, por ejemplo, una consulta un poquito más avanzada, y es ¿qué pasa si yo quiero hacer una consulta, por ejemplo, por el dato que está dentro de un objeto embebido, ¿sí? De ese JSON? Entonces, ¿cuál es el objeto embebido? Este que se llama objeto 1, y dentro de ese objeto embebido, pues obviamente hay otro objeto con sus propiedades. ¿Cómo hago para hacer esto? Es muy sencillo. Cada vez que yo embeo un objeto dentro de ese JSON, él me va generando acá como un valor correspondiente a ese objeto. En este caso, como solo tengo uno, él me dice que ese valor de ese objeto embedido dentro de ese JSON es 0. ¿Sí? Si tuviese más, pues él me indica que ya no es 0 sino 1, 2, 3. En este caso, quiero filtrar por el valor que está dentro de este objeto, dentro del JSON general. Entonces, le estoy diciendo que objeto demo1 punto clave 0, que es el valor, el número del objeto, clave, y que esa clave 1, o sea, objeto demo1 0 clave 1, que sea igual a valor. ¿Sí? Que es lo que está acá. Objeto demo1 clave que sea igual a valor.
es este. Y este cerito es para traer como tal el resultado. Entonces objeto demo 1, 0, clave 1. Entonces eso me trae prácticamente el valor. Y de esta manera lo que hacemos es traer como tal y hacer el filtro por ese objeto embebido. Él me trajo prácticamente 2004 registros porque pues obviamente le cambiamos el nombre del fichero, pongámosle test3. Listo. Entonces si le digo test3, el que me trae los valores y adicional a eso me trae el valor que yo le estoy indicando que es este. Es un poquito más compleja la consulta. Y acá básicamente lo que le estoy diciendo es lo mismo, pero que me traiga, ya no quiero que me filtre por el objeto embedido, sino que simplemente me traiga estos datos que están acá dentro de este objeto embedido, pero obviamente en un CSV. Entonces simplemente le estoy diciendo, tráigame todo lo que sea que tenga, que dentro de la propiedad QYT, que sea igual a demo, ¿sí? Entonces me traiga el ítem 0, ítem 1, ítem 4 y del objeto embedido, objeto 1, 0, clave 1. Ah, bueno, esto es en caso de que haya otro, o sea, un objeto dentro del objeto. Ok, entonces clave 1. Y este lo mismo, pero el valor de 2. Objeto 2. Entonces, objeto 1.0, objeto 2. Esto es, ¿cómo lo explico? Objeto 1. Y dentro de ese objeto 1 hay otro valor. ¿Sí? Porque pues acuérdense que eso va por el formato JSON permite X cantidad de niveles. Que sería esto. Ese sería el primer nivel. Ese sería el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces voy a traer datos del segundo nivel, estos datos, y voy a traer datos de este tercer nivel, estos datos. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Ok, dice que me exportó 0 recursos. Para ver si de pronto me exporta algo. 1.0. A ver si me trajo algo. 1.0. Digámosle acá Q, TY, 2 puntos, 1.0, a ver qué me trae. Me trae 2 registros. Ahora miremos acá. ¿Qué hicimos mal? TY. Dice que 0 registros. Ah, ok, esto es porque con eso igual no debería tener problemas. Este es 27017. Cero registros. Cero registros. Base local. Ok, acá el error es que esto es QTY. O sea, 1.0. Esto me tiene que traer 2 registros. Sí, entonces ahí el error realmente fue
porque estaba copiando mal la propiedad. Y esto me lo dejó en y ahí está. Pues digamos acá, ¿qué le estoy diciendo? Que me traiga la propiedad 0, 1, 4 y que del objeto 1, o sea, el del segundo nivel, esto está mal. Un segundo. Entonces acá cometí un error porque mira, acá solamente me tendría que traer este valor que dice valor y valor 1, 1 o valor 2, 1, 2, 2, 1, que es lo que yo quiero traer acá. Entonces, venga, miramos que fue, en dónde fue que la embarré. Entonces, dice que objeto 1, 0, objeto 2, 0, valor 2. Y acá me dice que objeto 1, 0, clave 1. A ver si... Ok. Ok, ahí está. Entonces, ahí lo trajo. Entonces, ¿qué me trajo? Y primero voy a borrar el ref. No sé si es que me causó que sobreescribió el archivo. Le agrego nuevas columnas. Listo. Entonces acá, ¿qué está trayendo? Está diciendo que trajo dos registros y que me trajo ítem 0, ítem 1, ítem 4 y el valor del objeto primero del segundo nivel y el valor del objeto del tercer nivel. O sea, este valor, ¿sí?, que corresponde a este, y este valor, que es este. Para el segundo registro lo mismo. Pues básicamente son los mismos datos. Digamos, de esa manera uno puede generar reportes en CSV en caso de que sean necesarios, porque obviamente va a ser complicado realizar un formateo pues de estos campos, y pues va a ser muchísimo más complicado pues si esto trae objeto tras objeto tras objeto dentro del mismo formato JSON, dentro del documento. Dentro de este documento uno puede formar unas estructuras supremamente complejas. También obviamente es importante recomendar que pues este tipo de consultas también dependen de la indexación, ¿sí? Acá el query como tal. Si la propiedad de esa colección está indexada, va a ser rápido. Vemos, en este momento no tengo problemas porque básicamente son poquitos datos. En caso de que sean muchísimos datos, va a ser complicado. Digamos, hasta acá quería dejar este laboratorio. Realmente pues mi intención de este laboratorio fue completar el video anterior donde se me presentó un error, y adicional a eso mostrarles acá la forma en cómo yo puedo realizar reportes en formato CSV y que la salida de ese reporte no sea un formato JSON, sino que sea un formato CSV separado por comas, que sea obviamente muchísimo más sencillo de poder entender y poder migrar, por ejemplo, a otras herramientas como la son Excel para hacer un análisis en hojas de cálculos. O en caso de que, por ejemplo, yo quiera subir ese CSV a una base de datos relacional, lo puedo hacer. Entonces, digamos, esa es son comandos súper importantes. Y también, obviamente, quería mostrarles la otra forma de hacer el backup en frío, y que obviamente es efectivo, es muy sencillo, es muy rápido, y simplemente la recomendación es seguir las instrucciones. Entonces las instrucciones, así como para complementar
y ya redondear como tal. Las conclusiones del video es que cuando vamos a generar el backup, bajar todas las instancias del replicaset, generar la copia y subir obviamente nuevamente las instancias para continuar el proceso. Para generar la restauración también, bajar los nodos del replicaset, copiar nuevamente toda la data pues a las correspondientes carpetas e iniciar nuevamente los nodos. Entonces acá la recomendación es que si tengo 5 nodos, la idea es hacer la misma copia y el mismo ejercicio para cada nodo. O sea, no hacer de que genero el backup de un nodo y el otro nodo lo dejo encima realizando operaciones de lectura, no es lo recomendable. Eso sería todo, muchas gracias, espero tengan una feliz noche.